Desde Génesis hasta Apocalipsis, la idolatría ha sido condenada y castigada por Dios. Fue el mayor pecado del pueblo de Israel y ha sido el principal pecado de todos los pueblos. La iglesia protestante no adora imágenes, pero sí tiene algunos ídolos que debe dejar. La idolatría no hace mella en la iglesia de Cristo en el día de hoy, pero sí le está haciendo mucho daño algunas falsas doctrinas que están llegando a la iglesia, y esto por la permisividad de algunos líderes que no hacen bien su tarea de velar por la sana doctrina. Hoy, Dios mediante, vamos a mirar el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17, dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Comercialmente, Pérgamo era menos importante que Éfeso y Esmirna, pero a nivel religioso era mucho más importante que cada una de ellas. En ninguna parte de Asia había tantos templos y tan hermosos como los que había en Pérgamo. Tanto era que había florecido la religión en Pérgamo, que era el centro a 4 de los cultos más importantes del momento. Estamos hablando de los cultos a los dioses Zeus, Atenea, Dionisio y Esculapio. Escuche esto: el enorme altar que le construyeron a Zeus fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Imagínense cómo era de majestuoso. Atenea era la patrona de la ciudad de Pérgamo. Era la diosa de la guerra, la civilización, la sabiduría, estrategia en combate, de las ciencias, de la justicia y de la habilidad. Esculapio era el tercer dios popular en Pérgamo, y era conocido como el dios de la sanidad. Este ídolo atraía a gente de todas partes del mundo. Estaba representado por una figura masculina con una vara en la mano, la cual tenía una serpiente. El cuarto dios al cual Pérgamo le rendía culto era Dionisio. Este era el dios de la agricultura y el teatro. Aparte de estos dioses que acabamos de mencionar, a los cuales Pérgamo le rendía culto, también Pérgamo había construido un templo al emperador, al cual se le rendía culto como si fuera un dios más. Al mirar todo esto y ver que el Señor Jesús en Apocalipsis 2:13 dice que Satanás tenía su trono en esta ciudad, no es difícil de entender lo que el Señor está diciendo. Y no solamente estos 4 dioses que hemos mencionado, sino que tenía muchos dioses, sino que estos eran los más importantes y los más alabados. Pero había muchos dioses más en esta ciudad. Alguien dijo que Pérgamo era la ciudad más idólatra de toda Asia. Pérgamo estaba construida en una hermosa colina, y para los escritores fue considerada como una de las ciudades más importantes de aquel entonces. Tenía una población bien grande para su época, con 60,000 habitantes. También tenía el teatro más grande del mundo,
con capacidad para 10,000 espectadores. La biblioteca de Pérgamo tenía 200,000 volúmenes. Entonces imaginémonos qué tan importante era esta ciudad. En esta ciudad donde Satanás tenía su trono, no era fácil para la iglesia ser fiel al Señor. En esta ciudad donde el procónsul tenía autoridad por parte del Senado para matar con su espada a voluntad de él, al que él quisiera, aquel que se resistiera a alguna norma, algún decreto, él tenía esa autoridad. A esta ciudad es donde viene el Señor a la iglesia y se le presenta a la iglesia como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos, diciendo con esto que es él quien tiene autoridad sobre la vida y la muerte, y que no es ningún líder, sino que es él quien tiene esta autoridad y quien tiene este dominio. El Señor sabía que no era fácil para su iglesia ser fiel en esta ciudad donde había tanta idolatría y sobre todo donde Satanás tenía su trono. Y allí donde Satanás tenía su trono, él sabía que allí moraban sus fieles, sus seguidores. Y con respecto al trono de Satanás, pues hay algunas opiniones. Algunos dicen que el enorme altar que se le construyó a Zeus, con 36 metros de largo por 34 metros de ancho, era donde Satanás tenía su trono. Otros consideran que era Esculapio, porque Esculapio estaba representado con una figura de una serpiente, y obviamente la serpiente se asocia con Satanás. Génesis capítulo 3. También se dice que Satanás tenía su trono por el culto al emperador que se le rendía en aquel entonces, el cual era ofrecido y todas las personas estaban obligadas a ir a adorar al emperador en este culto que se le hacía a él. La cosa realmente, hermanos y amigos, no era fácil para la iglesia de aquel entonces, porque el imperio establecía unas fiestas civiles y todos los ciudadanos estaban obligados a ir a estas fiestas. El que no fuera era considerado como un rebelde, alguien que no se estaba sometiendo al Estado, y esto podía traer consecuencias funestas para estas personas. Obviamente, los cristianos no iban a participar de estas fiestas que el imperio hacía, y al no participar, pues ya se consideraban enemigos del imperio, y por esta razón es que fue que Antipas fue muerto. Antipas dio su vida, pero es algo importante que el Señor Jesús resalta la fidelidad de este siervo suyo, al punto de que dice: mi testigo fiel. Este es el título que Antipas recibe de parte del Señor, mi testigo fiel. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, el Señor Jesús es conocido, y este es un título que se le da a él: testigo fiel, el Señor Jesús. Entonces Antipas fue llevado a este título que también tenía el Señor Jesús. Y no solo Antipas fue testigo fiel del Señor y quien murió, sino que otros también perecieron allí. Diga usted, por ejemplo, como Carpo, Papilo, Agatonice y muchos más, por ser fieles al Señor Jesús. El Señor alaba a la iglesia por permanecer fieles a él, pese a que Antipas había sido quemado en la hoguera. Ver morir a Antipas y a otros de sus hermanos no fue motivo para desalentarse, sino que esto más bien los impulsó a seguir adelante y a seguir dando fiel testimonio del Señor Jesús. Los tribunales le daban la oportunidad a los seguidores de Jesús de que se podían retratar de adorar a Jesús, como maldiciendo el nombre de Jesús y adorando la imagen del emperador. Pero esto jamás era conseguido con aquellos testigos fieles de Dios. Miremos el énfasis que se le da en este versículo 13 a que Satanás vivía
en esta ciudad de Pérgamo, porque el Señor Jesús dice que donde Satanás tiene su trono, al inicio del versículo, y al final del versículo dice donde mora Satanás. Entonces Satanás tenía allí realmente su trono. En el versículo 14 vemos que estos que en el versículo 13 fueron hallados fieles por no dar culto al emperador y por no ser idólatras, ahora están tolerando la doctrina de Balaam. ¿En qué consistía la doctrina de Balaam? Balaam, ya que no pudo maldecir el pueblo de Israel, lo que hizo fue que le enseñó a Balac, rey de Moab, a poner tropiezo a los hijos de Israel, a incitarlos para que ellos comieran de cosas sacrificadas a los ídolos y también a cometer inmoralidad sexual. Ese fue el pecado que cometió Balaam y que llevó al pueblo de Israel a cometer este pecado. Miremos en Números capítulo 25, versículos 1 al 3. Dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. En el versículo 8 vemos que por este pecado murieron 24,000 personas. Contrario a la iglesia de Éfeso, Pérgamo no era celosa con la doctrina del Señor. Está bien que no adoraran imágenes, que no fueran idólatras, pero no se mantuvieron firmes en cuanto a no aceptar que llegaran falsas doctrinas. Por eso el Señor Jesús les reprocha, porque estaban permitiendo la llegada de maestros que decían que no estaba mal comer cosas sacrificadas a los ídolos y también cometer inmoralidad sexual. Estaban diciendo que no estaba mal. Es decir, comían cosas sacrificadas a los ídolos, bebían vino, se emborrachaban y después se iban a cometer fornicación, inmoralidad sexual. Entonces, por eso el Señor les reprocha por esto, porque esta fue la doctrina que Balaam le enseñó a Balac, y luego vemos que el pueblo de Israel pagó muy caro por este pecado. Y si Pérgamo no se ponía firme a rechazar esta doctrina, también igual lo iba a pagar muy caro. Y eso es lo que nosotros vemos, que el Señor está llamando a la iglesia de Pérgamo a la fidelidad, porque si no se mantenían fieles al Señor en cuanto a rechazar estas falsas doctrinas, también ellos pagarían las consecuencias. Y no solamente la doctrina de Balaam, sino que también estaban permitiendo la doctrina de los nicolaitas. No se sabe mucho acerca de los nicolaitas y cuál era en realidad su doctrina, pero algunos eruditos bíblicos creen que la doctrina de los nicolaitas consistía en que, como estaban cubiertos por la gracia, podían cometer idolatría, podían cometer inmoralidad sexual y no estaban pecando porque estaban cubiertos por la gracia. Es algo como lo que vimos en esta secta de Cayendo en Gracia por José Luis de Jesús Miranda, quien falleció, y después de su fallecimiento esta doctrina se disolvió, y la esposa de él ahora dice que Cristo no es un hombre sino que es una mujer y que es ella. Esta doctrina enseñaba que como Cristo pagó por nuestros pecados, ya no hay pecado, así que uno puede pecar, hacer toda clase de maldad y no está pecando porque estamos cubiertos por la gracia. Es algo así, podríamos asemejarlo a lo que algunos eruditos opinan acerca de la doctrina de los nicolaitas. Otros creen que se trataba de una doctrina que su teología consistía en preparar a la gente para que ellos pudieran recibir la cultura de aquel momento, la cultura imperialista, y fuese asimilada y
pudiesen aceptar toda esta doctrina. En el versículo 16, el Señor Jesús llama a la iglesia al arrepentimiento por la tolerancia y la permisividad con estas falsas doctrinas que acabamos de mencionar. Si la iglesia no se arrepentía por este pecado, el Señor vendría con su espada, la espada de su boca, contra aquellos que estaban permitiendo la llegada de estas falsas doctrinas, de estas herejías. La promesa que el Señor le hace a la iglesia de Pérgamo supera a la promesa que le hizo a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Esmirna. En primer lugar, dice: al que venciere le daré a comer del maná escondido. Nosotros sabemos que el Señor alimentó a su pueblo con maná, a su pueblo en el desierto por 40 años. Era un pan que caía del cielo a manera de lluvia, un pan, podríamos decir, milagroso, la provisión de Dios. Este maná ha sido, por eso se llama maná escondido, porque está reservado en el cielo y va a ser dado en el reinado del Señor Jesucristo. Allí se va a dar. También dice la tradición judía que este maná fue escondido por un ángel y que en el reinado del Señor va a ser dado. Entonces lo que miramos es que la promesa para los vencedores es que el Señor dará el maná escondido. La segunda promesa que vemos aquí de parte del Señor al que salga vencedor es que le dará una piedrecita blanca. Las piedras blancas en el mundo antiguo tenían muchos usos. Un uso era que en un tribunal los jueces emitían un veredicto de inocencia, alguien que era inocente, depositando una piedra blanca en una urna. Los días buenos, los días de abundancia, los días felices eran marcados con una piedra blanca. La piedra blanca era dada como una especie de un boleto para la entrada a las festividades de la nación o de la ciudad de aquel entonces. También era como un bono que se le daba a los pobres para tener derecho a comida gratis. Aquí vemos a esta piedrecita blanca como si fuese, podríamos decir, una tarjeta donde está escrito un nombre nuevo que el Señor le va a dar a aquellos que salgan vencedores. Y también como especie de un boleto para entrar, digamos, al reino de los cielos. Y allí está como para entrar al banquete y comer de este maná escondido que el Señor tiene, como dice allí, para los vencedores, para los que son fieles al Señor Jesús. Este mensaje a la iglesia de Pérgamo, ¿qué nos dice en el día de hoy? ¿Qué podemos aprender? Igual que en el pasado, como en la iglesia de Pérgamo, hoy hay muchas iglesias que tienen muchos ídolos, y entre tantos ídolos tienen el patrón, la patrona del pueblo, y que la gente se volca a rendir culto a todas estas imágenes. Y allí también es donde Satanás tiene su trono. Así como Satanás tenía su trono en Pérgamo, que era el centro de la adoración de la idolatría, también Satanás tiene su trono en muchas de estas ciudades donde popula la idolatría, donde hay cantidad de imágenes y la gente rinde culto a diferentes dioses en el día de hoy. Y no solo Satanás tiene su trono en estas ciudades, sino también en el corazón de las personas que son idólatras. La pregunta es, ¿la iglesia de Cristo, la iglesia protestante, es idólatra? Categóricamente decimos que en cuanto a la adoración de imágenes, no es idólatra. No se rinde a los pies de una escultura, de una imagen. Pero sí podríamos mencionar algunos ídolos que como creyentes tenemos. Diga usted el yo, el culto a la personalidad, el egocentrismo, la belleza y centrados en nosotros y que gastamos tiempo y tanto dinero y tantas cosas porque rendimos culto a nosotros mismos. La idolatría que tiene que ver con la comodidad, la idolatría del éxito,
la idolatría a la riqueza y a tantas cosas más a las cuales nosotros rendimos culto. Podemos decir que, a semejanza de Pérgamo, muchas iglesias cristianas hoy no son idólatras, pero sí permiten la llegada de falsos maestros y falsas doctrinas. Esto podemos aprender de este mensaje a la iglesia de Pérgamo, que hoy, pues la iglesia de Pérgamo de aquel entonces no era idólatra, pero estaba permitiendo la llegada de los que tenían la doctrina de Balaam y los que tenían la doctrina de los nicolaitas. Hoy, la iglesia cristiana y muchas iglesias están permitiendo la llegada de algunas falsas doctrinas que se ven. Diga usted, la mal llamada guerra espiritual, la teología de confiésalo y recíbelo, la doctrina, de la teología de la prosperidad y muchas doctrinas más que están llegando a la iglesia, y no hay celo en muchas iglesias en cuanto a esto. Y aquellas iglesias que se paran firme frente a estas doctrinas, que no las dejan llegar, como Éfeso, que era celosa de la sana doctrina, no dejaba llegar a los falsos apóstoles, a los falsos maestros. Estas iglesias que se paran firmes y no dejan entrar esas doctrinas, están siendo tildadas de no tener al Espíritu Santo. Algunos dicen, en tu iglesia no le dan libertad al Espíritu porque no permiten la llegada de estas herejías. Y el mensaje a la iglesia en el día de hoy es el mismo de parte del Señor Jesús. Aquellas iglesias que están permitiendo el ingreso de estas falsas doctrinas, el mensaje es el mismo. Arrepiéntete. Arrepiéntase de permitir la llegada. Y lo que debe hacer es sacar estas falsas doctrinas. Si usted reconoce que alguna herejía ha llegado a su iglesia, párese firme y haga frente a estas falsas doctrinas. Si usted y yo, al mirar este mensaje de Apocalipsis, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al escuchar este mensaje, lo que debemos hacer es retener este mensaje. Para los fieles de hoy, también hay maná escondido. Para los fieles de hoy, también hay una piedrecita blanca. Y para los fieles de hoy, también hay un nombre nuevo de parte del Señor Jesucristo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Señor, sin duda alguna, es una voz de alerta para nosotros en el día de hoy. A dos cosas podríamos decir. A saber que la idolatría es pecado y que no debemos tener ninguna clase de ídolos en nuestras vidas. Si bien salimos de adorar imágenes, debemos mirar qué ídolos tenemos como seguidores tuyos y también sacarlos. Padre, es una voz de alerta a velar por la sana doctrina. Guarda, Señor, nuestra iglesia de las herejías. Señor, te pedimos que bendigas a tu pueblo y que nos ayudes a perseverar, a mantenernos firmes y fieles y a ser vencedores en Cristo Jesús. Te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje fue de bendición para su vida, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal y que lo comparta con sus amigos, con sus contactos. Dios le bendiga y hasta un próximo mensaje.